Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes, que es 3 de septiembre del año 2024. Es el primer martes del mes, así que lo que se abre es la mesa de análisis político. Voy saludando a quienes nos acompañan. Empiezo por el interior del país y por lo tanto empiezo con contactos vía Zoom. Ahí está, en el borde del interior, en Canelones, Fernanda Boidi, buen día. Buenos días, ¿cómo están? En el interior de Canelones rural, una cosa por el estilo, ¿no? Así es, así es. Y más arriba, en Salto, Ernesto Nieto. ¿Cómo te va, Ernesto? Buen día, bastante más arriba. Bueno, pero sigo con los saludos. También acá en el estudio, a Adolfo Fito Garcés, buen día. Buen día, ¿cómo andan, che? Y Antonio Cardarello, ¿todo bien? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, vamos, tenemos un par de temas para discutir, analizar con ustedes. En las últimas semanas, los partidos políticos hicieron públicas varias propuestas de corte programático. El 25 de agosto, en ocasión del Día del Comité de Base, el Frente Amplio presentó los avances de su plan de gobierno, que será divulgado completo a mediados de este mes de septiembre. Por otra parte, el candidato a la presidencia del Partido Nacional, Álvaro Delgado, viene dando a conocer propuestas programáticas cada 15 días con el objetivo de colocar asuntos en agenda. La última se divulgó el viernes pasado y fue una batería de medidas para bajar el costo de vida en Uruguay. Además, la semana pasada, Cabildo Abierto y el Partido Colorado presentaron sus respectivos programas de gobierno y el Partido Independiente lo había hecho días antes. A propósito de esta sucesión, Fito proponía una discusión. ¿Cuál es? ¿Hay un giro programático en la campaña? Que así sea, Emiliano. Lo precisamos desesperadamente. Bueno, a ver, te escucho. Tú arrancás. Dale. Sí, parece esbozarse un giro programático. Espero que sea el inicio de, de una discusión a fondo, de temas de fondo, porque una campaña electoral no puede ser una cadena, un collar de generalidades y de buenas intenciones. Una campaña electoral es un asunto muy serio, ¿no? En la campaña electoral no solo elegimos elencos de gobierno, elegimos alternativas de política pública, ¿no? Entonces es absolutamente imperioso que los partidos políticos hablen con precisión, con claridad, de cuáles son sus prioridades, sus intenciones. Yo me atrevería a decir que las intenciones están bastante claras en todos los partidos, pero sobre todo que hablen con claridad del cómo, de cómo hacer las cosas, que a su vez tiene como dos dimensiones, ¿no? Hay un cómo que tiene que ver con la tramitación política. Ejemplo, cuando el Frente Amplio dice, ahora, el 25 de agosto, en materia de educación, habla de, una de sus iniciativas es convocar al Congreso de la Educación y que sea políticamente vinculante. Bueno, ahí tenemos el cómo político, cómo se procesaría la discusión en materia de política educativa en un eventual gobierno del Frente. Pero la otra parte del cómo es importantísima también, que es la parte técnica, ¿no? Es decir, concretamente, específicamente, pongo el tema del crecimiento económico, ¿no? ¿Cómo se proponen los partidos hacer que este país deje de crecer, como han dicho los economistas a lo largo de este último año, al 1%, cosa que nos ha ocurrido entre el estancamiento económico del segundo gobierno del Frente, más, pandemia seguía ainda más que vivimos en los últimos años. Bueno, tenemos una tasa de crecimiento económico que no da para nada, ¿no? Hay muchos políticos que dicen, no alcanza esta tasa de crecimiento económico para sustentar el estado de bienestar. Todo el mundo, no sé si todo el mundo, pero en general, ¿no? Los políticos de nuestro sistema de partido quieren reforzar. Entonces, no alcanza con decir, la economía tiene que crecer. ¿Cómo concretamente? Cada partido. Y entonces, se está viniendo, yo creo que se está viniendo, el Frente Amplio propuso el 25 de agosto un adelanto, ¿no? De algunas medidas. La semana pasada, como tú decías, se presentaron programas de los partidos. La verdad es que lo que esta campaña está precisando es urgentemente
discutir más a fondo, no solo de intenciones, sino de propuestas concretas. La verdad que me tiene a mí muy alarmado. Mirá, se decía, y con esto termino, se decía, lo dijimos o se dijo durante la campaña de las primarias, hay pocas ideas. No, hay pocas ideas, no me gusta, se escuchó mucho, ¿no? Se decía la campaña está fría, ¿sí? Y se decía hay pocas ideas. Yo decía, no, ideas hay, miren, hay mucha gente haciendo esfuerzos por presentar ideas. La campaña de julio a octubre son 4 meses. Llevamos 2 meses prácticamente sin discusión, sin debate. Perdón, y con mucha discusión banal. Sin duda. Che, es alarmante, porque cuanto peor la campaña electoral, peor el pronóstico de lo que van a hacer los políticos después, los partidos cuando estén en el gobierno. Bueno, hemos escuchado el puntapié inicial de Fito, el alegato. Que la sacó del estadio. El alegato de Adolfo Fito Garcés, a partir del cual ustedes están invitados a continuar con la conversación. Primero miro a Cardarello, que a su vez miraba fijo a Garcés. Porque Y a mí me atemorizaba. sí, estaba condicionando. Estaba intentando intimidarlo, pero no lo logro. Hace unos cuantos años que lo intento. No, yo no tengo una visión tan negativa como Fito. Para mí es parte de las campañas electorales. No podemos pretender que todas las campañas electorales tengan el mismo tenor. Si uno piensa en lo que fue una campaña donde el debate de ideas y de los temas, como decía Fito, estaban todo el tiempo arriba de la mesa, uno podría pensar lo que fue la campaña electoral del año 89. Ahí claramente había un entrecruce de posiciones y de programas y de ideas fuerza. Creo que es parte del proceso de profesionalización que han ido cobrando las campañas electorales. Quizá cada vez más los candidatos presidenciales y los partidos toman en cuenta el asesoramiento de profesionales del marketing político que sugieren que muchas cuestiones deben dejarse de lado o exponerse lo menos posible. También se ha hablado Miren el culpable que está encontrando Antonio. Los asesores, algunos asesores en marketing y comunicación política. Claro, se ha hablado mucho por parte incluso de los responsables de las empresas de opinión pública, que esta es una campaña, es una elección que se presume que puede estar bastante reñida y que el distintivo podría ser el que cometa menos errores. Y cuando uno tiende a mostrar demasiado la carta, ahí el que se fastidia y me hace cara hace Fito. Pero es parte del negocio de la política. ¿Se escuchan mis suspiros? Se escuchan, sí. O sea, ¿Podés agregar alguno más? Fito pone un punto. A ver, nosotros enseñamos en la carrera de ciencia política que los partidos políticos se preocupan por 3 cosas, ¿no? Hacer políticas, conquistar cargos y tener votos. Vos no podés hacer política si no tenés cargos y no tenés cargos si no tenés votos. ¿Y qué es lo que define qué es más importante en cada momento? Estamos en una campaña electoral. Los partidos lo que se preocupan más es por obtener votos, por llegar a esos cargos que le van a permitir hacer política. ¿Y tú estás seguro de que el candidato que no hace propuestas, que hace otro tipo de comunicación para conseguir votos, después cuando gobierna va a tener muchas propuestas? Yo voy a poner un ejemplo del cual siempre hablo. En el año 99 el Frente había puesto en su programa el tema del impuesto a la renta. Durante la campaña de octubre del año 99 y la primera etapa de las primarias, ese tema pasó básicamente desapercibido hasta que llegó el momento de la segunda vuelta o balotaje y Jorge Valle lo agarró como punta de lanza para pegarle al Frente Amplio. Después de un decisivo reportaje de un periodista bien conocido. Aquel reportaje tuvo bastante que ver. Y toda la campaña rumbo a ese primer balotaje estuvo Valle pegándole a Frente Amplio y el Frente Amplio a la defensiva. Y los que conocen de comunicación política, de marketing político, dicen que en una campaña no hay nada peor que estar dando cuentas o tratando de dar explicaciones o defendiéndose todo el tiempo.
5 años más tarde, el Frente Amplio no habló del impuesto a la renta en su programa, y las propuestas de Vázquez, más allá de que es cierto, dijo que Astor iba a ser su ministro de Economía, no habló del tema del impuesto a la renta. Ganó la elección de 2004 y ¿qué hizo? ¿Cuál fue una de las principales reformas de ese primer gobierno? La reforma que hizo Astori sobre el impuesto a la renta. O sea, quiere decir que porque no la mencionen todo el tiempo en la campaña, quiere decir que los partidos no tienen ideas, que no está en su programa, que no piensan aplicarla. No, simplemente que a veces aprenden de que no se debe abrir la boca antes de tiempo. Bueno. Sigue suspirando Fito Garcés. Hago esfuerzos para no hablar. Pero por respeto a Fernanda y a Ernesto. Sí, vamos con Fernanda primero. Bueno, coincido con los dos. A ver, estoy de acuerdo con Fito. Es imperativo hacia la calidad de la democracia que los partidos hagan propuestas y que los ciudadanos sepan cuáles son esas propuestas. Entiendo también lo que plantea Antonio. Desde un punto de vista estratégico, lo hemos visto capaz que más claramente que unos candidatos que en otros. La estrategia ha sido hacer la plancha para no cometer errores. ¿Quién puede hacer la plancha? Bueno, hasta hace yo diría que hasta el mes pasado, capaz hasta hace 2 meses, era bastante obvio que toda la estrategia del Frente Amplio apuntaba a eso, porque naturalmente, por inercia, se mostraba como el favorito. Todavía lo sigue siendo claramente el partido con mayor intención de voto, pero no está claro que esa inercia le alcance para ganar en primera vuelta, y las cosas se le complican al Frente para obtener la presidencia si pasa segunda vuelta. Entonces ahora me parece que hay un envión o hay un incentivo para cambiar esa estrategia de hacer la plancha. También hay una cuestión que tiene que ver con el uso de los recursos. Los recursos para gastar en campaña no son ilimitados, son muchísimos, pero no son ilimitados. Y muchos partidos pusieron mucha carne en el asador para las internas. Bueno, hay que reconfigurarse y otra vez redistribuir apoyos y recursos. Y cuando hablo de recursos estoy pensando en los recursos económicos, por supuesto, pero también en la energía de las personas, que es limitada. Y lo último que quisiera decir tiene que ver con que cada vez más no estamos ante la campaña, sino ante las campañas. ¿Sí? Tenemos esta como campaña reality, que es qué pasa al interior de los partidos, ¿no? Bueno, ¿la quieren a Ripoll o no la quieren a Ripoll? ¿Lo abuchean cuando va a hablar Artigas o no lo abuchean? ¿Qué pasa con Blanca? ¿Cómo mira a Carolina? ¿Se estaba durmiendo Yamandú? ¿No se estaba durmiendo Yamandú? Como ese abordaje de reality show. ¿Le puso azúcar a la torta frita o no? Ese es un dilema. Bueno, claro. Pero eso no se ve solo en TikTok y no sale solo de la comunicación de las campañas. Eso es lo que se levanta en todos los medios o en muchos medios. Bueno, y ahí estamos poniendo otro punto arriba de esta discusión: el papel de los medios de comunicación y de los periodistas. Y sí. No, porque no es tan obvio. No es tan obvio. Muchos, para nada, no es obvio muchos para nada. pueden simplemente poner la responsabilidad en el candidato, los candidatos, o en sus asesores. Ahora, también lo que se discute depende de lo que los periodistas eligen, por ejemplo, preguntar. Y sí, bueno, estoy completamente de acuerdo. Pero no es tan obvio. No es tan obvio. Pero además hay campañas distintas que salen desde los candidatos. O sea, tenés la campaña TikTok, la campaña Instagram, la campaña Twitter. La campaña Twitter no es lo que se comunica desde las cuentas oficiales de los partidos o de las cuentas de los candidatos. Hay mucha gente operando. Algunos orgánicos, otros inorgánicamente, otros voluntariados, otros metiendo la pata, lo que sea. Pero hay como muchos distintos niveles de campaña. Y hay ciudadanos a los que no les llega ninguna campaña. Entonces, creo que es muy importante el debate de las ideas. Los partidos tienen que decir, hay una obligación moral de decir lo que piensan hacer, por más que estratégicamente no sea lo correcto. Yo creo que los medios deben facilitar esa información a los ciudadanos. Emiliano, llevas una vida haciendo esto vos y el programa, entonces sí se puede. Sí se puede. Pero también es verdad que el voto es obligatorio y los partidos quieren maximizar votos, como bien decía Antonio, y van a tratar de llegar a los ciudadanos de distintos modos, por no decir del modo que sea. Bueno, han ido apareciendo más elementos, más factores que están detrás de esta inquietud de Fito. Falta que hable Ernesto, pero se cuela Antonio todavía. Antonio, pará. Cálmense. Pero en Salto es distinta la campaña. Ya dijiste que hace calor.
Primero que no te veo. A vos no te veo. O sea que para mí hoy no existí. Segundo, eso es discriminación. Discriminación capilar como has hecho en estos 33 años. ¿Querés que te muestre, Antonio? Mira, ahí lo puedes ver, a ver. Ah, sos vos. No, pues yo tenía miedo que fuera algún robot de inteligencia artificial. No, acabo de girar mi cámara para que pueda aparecer Antonio. El primer programa que va a tener tertulianos de inteligencia artificial va a ser En Perspectiva, Emiliano. Sí, o cameramen de inteligencia artificial. Tenemos que ver cuál es el orden. Bueno, pero no, arreglé el tema. Antonio estaba sin cámara, ahora tiene una cámara. Ernesto puede verlo. Ernesto puede hablar entonces. ¿Cuánta gente va a quedar sin laburo cuando empiecen a hacer esas cosas? Por favor. Che, muchas cosas importantes que yo comparto, pero el tema es que una campaña electoral tiene muchas de las cosas que se dijeron acá. Las campañas electorales tienen propuestas de gobierno o deberían tenerlas, sí. Las campañas electorales se trata de actores que intentan obtener la máxima cantidad de votos, sí. Las campañas electorales se trata de recursos que son limitados y claramente cada vez más las internas están absorbiendo una cantidad de recursos excesivos para la concreción de votos que tienen, sí. Las campañas electorales se tratan de enfrentamientos entre los actores en distintos niveles, sí. Entonces, lejos del ideal normativo que mi amigo Fito pretende que las campañas tengan, esa cuestión del deber ser, las campañas son todo eso a la vez. Pero además son cada vez más complejas que 20 años atrás y hasta que 10 años atrás. La irrupción de nuevas tecnologías, pero además masivamente, y que cada uno de nosotros se vuelve potencialmente un actor no desencadenante, pero un actor que participa y que se activa y que activa a otros o que intenta, bueno, le da otro rol. Pero yo me quiero detener en algo que me parece central y que está detrás de todo esto. ¿Por qué las campañas son distintas? ¿Por qué hay de repente menos niveles de debate en términos de ideas? Bueno, porque también la sociedad sobre la cual las campañas se construyen ha cambiado mucho. Y en realidad, cuando nos ponemos a pensarnos como sociedad, quizás discutamos menos como sociedad sobre nuestros proyectos de país que lo hacíamos hace algunas décadas. Y quizás estamos fuertemente influenciados también por algunas modas, como se mencionó acá, el rol de asesores y técnicos especializados en campañas electorales, de lo que lo estábamos antes. Yo creo que todo eso está jugando. Y a su vez, voy a poner un elemento más. No nos olvidemos que la gente, además de elegir propuestas, y antes que cualquier otra cosa, y en esto tenemos creo que suficiente evidencia empírica en muchos países, pero también algo en Uruguay, la gente vota candidatos. La gente vota candidatos. Y hay como una excesiva puesta en escena por mostrar aspectos a veces específicos de algunos que creen que esos son una ventaja, y otros intentan generar otros escenarios donde eso se muestre menos. En definitiva, las campañas son multidimensionales, tienen muchas cuestiones a atender, y hay algo que creo que está detrás en esta campaña en particular y que ya se vio reflejado en las internas. Alguien lo dijo al pasar. Dijeron, la campaña está fría. La campaña está cada vez más desparticipativa. Los locales partidarios están vacíos cuando estamos a 54, 55 días de las elecciones. Vienen las fórmulas presidenciales, no asalto, a los departamentos del interior, y los antiguos mítines, como se decía en los antiguos libros de política, los actos políticos, se hacen en un hotel. Señores, estamos hablando de eso, que la campaña electoral se ha transformado totalmente, en parte porque la sociedad se ha transformado y por todas estas distintas cuestiones. Una fórmula presidencial que venga a departamentos con miles de habitantes y que se recluya en un hotel para 200 personas faltando 50 días. No, eso es nuevo. Son campañas distintas. Y estos tiempos no van a pasar rápidamente, mi querido amigo Fito. Estos tiempos han venido para quedarse. Che, pero si nosotros naturalizamos esto, es peor. Es mucho peor. Mirá, hace un par de años cuando publicamos con Javier Rodríguez Weber el libro sobre economistas y política, en donde hicimos reportajes a economistas, yo quedé helado, sorprendido y diría fascinado con una frase que dijo Ana Balsa, una economista de la Universidad de Montevideo, que dijo: los economistas hemos naturalizado el autointerés. Ah, bueno, yo digo, ¿y los politólogos qué?
hemos naturalizado que lo que conviene es no hablar. Vamos a considerar que está bien que durante las campañas electorales los candidatos no hablen. Nosotros vamos a naturalizar eso. Porque bueno, no, en la campaña electoral es un momento donde se junta mucho macanudo. Es el momento de hablar con seriedad. ¿Cuándo le van a hablar con seriedad a la gente si no es durante la campaña electoral? Entonces, para mí, está bien, la sociedad ha cambiado, hay que juntar votos, todo lo que dijeron ustedes yo lo comparto plenamente. Vos lo sintetizabas perfectamente, Ernesto, además. Pero, la principal responsabilidad de la calidad de la democracia la siguen teniendo los partidos y los liderazgos de los partidos, ¿no? Entonces, no sé, podrá haber mejores asesores o peores, podrá haber mejores periodistas o peores, podrá haber mejores politólogos, pero los liderazgos de los partidos tienen una responsabilidad enorme y yo creo que le hacen daño a la democracia si en la campaña electoral no hablan con seriedad de temas que son demasiado serios. A ver, no sé, el problema económico, el problema de la fragmentación social, el problema educativo. ¿Cuánto se discutió de educación en esta campaña electoral? Estamos a 2 meses de la primera vuelta. ¿Cuánto se discutió? De los problemas de fondo de la educación, que sigue siendo un escándalo. ¿Cuánto se discutió? Poco. Yo hace unos días, en un editorial, iba un poco más allá que tú. Dale. Iba más lejos todavía. Porque yo he venido insistiendo en que se necesita un debate en base a propuestas. Y decía, está bien, algunas propuestas están apareciendo, pero son propuestas puntuales a propósito de problemas, ¿no? La inseguridad pública, por ejemplo, la educación, por ejemplo, la pobreza o la pobreza infantil. Ahora, falta que nos expliquen qué proyecto de país se están proponiendo. También, claro. No claro. Simplemente este salpicón de soluciones o presuntas soluciones a problemas. Las propuestas temáticas, las propuestas por capítulos, pueden perfectamente ser inviables o no ser viables unas y sí las otras, dependiendo de a dónde vamos, ¿no? A dónde vayamos. Más allá de que, por otro lado, también por el lado de la explicitación de un proyecto de país, creo yo, habría la posibilidad de generar un poco más de entusiasmo en la gente, ¿no? Porque da la impresión de que estamos discutiendo a ras del piso en todo caso. Incluso cuando nos ponemos en el plano programático, estamos discutiendo a un nivel muy bajo, ¿no? ¿Puedo una vuelta de tuerca cortita sobre lo que decís? Ahí hay otro asunto en el que yo creo que los politólogos no hemos ayudado. Por un lado hemos naturalizado este asunto de, hacé lo que te conviene, no importa, lo importante es ganar, no importa cómo. Por otro lado, hemos también contribuido a desdibujar o a legitimar el desdibujamiento de las diferencias programáticas entre los partidos, de las diferencias de fondo entre los proyectos de país, ¿no? En las campañas electorales está bueno que se confronten proyectos de país, como decías vos, Emiliano, porque no es lo mismo el proyecto de la izquierda que el proyecto que podemos llamar de la derecha. No es lo mismo. No es lo mismo lo que propone el Frente, en última instancia, que lo que propone la coalición de gobierno. Y en realidad, durante la campaña, parece que unos y otros, en lugar de explicitar sus diferencias, se dedican a borronearlas. Y yo creo que eso es un grave problema. Muchos años de gobierno de la coalición, de esta coalición, llevan el país hacia un lado, hacia la inserción internacional, hacia más mercado, hacia más empresa, ¿no? Va por ahí, hacia más liberalismo económico. Se vio poco en este gobierno, muchos años nos llevarían para ahí. Muchos años de gobierno del Frente Amplio llevaron a un país diferente, ¿no? Con un Estado más presente, con un enorme énfasis en políticas sociales, ¿no? Con cierto temor a la inserción internacional. En fin, el debate, en lugar de borronearlo, hay que explicitarlo y que la gente elija y que pruebe una cosa y que pruebe con la otra. Bueno, ¿quién sigue ahora? Porque ya llega el momento de ir dándole, no digo cierre, pero sí culminación a esta conversación. ¿Quién va? No sé, Espera, está pidiendo... Yo puedo. Sí, dale. Me parece como sintetizando un poco lo que decías vos, Emiliano, lo que decía Pito,
es que, aunque hay diferencias en los programas, porque unos son más explícitos que otros, algunos bajan más el Frente todavía es un avance del programa lo que ha presentado, ¿no? El Frente además tiene ese problema de la amplitud de visiones internas o no total acuerdo o potencial fuente de discrepancia interna, entonces eso hace que sea incluso más cuidadoso, pero salvando las diferencias de los programas, es como que en general falta el para qué, ¿no? ¿Cuál es el propósito superior? Esto que vos reclamabas, Emiliano, y el cómo. El cómo. Estas buenas ideas, estos buenos deseos, esto de estar a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo que está. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, a ver, hay algunos pantallazos, el programa de Frente en algunos puntos habla, pero sin decir cómo estas propuestas que está presentando Delgado parecen ir a medidas un poco más concretas. Bueno, eso es lo que le entra a la gente. Yo leí algunos programas hoy de mañana cuando me preparaba para la charla, y algunos párrafos los tenía que leer 2 veces porque me despistaba realmente, porque se me iba, porque es como un cúmulo de adjetivos que no te llevan casi a ningún lado. Entonces, bueno, ¿cómo le entras al ciudadano promedio o al ciudadano medio un poco interesado con esto? No hay forma. No hay forma. Tiene que haber otros canales. Bueno, las medidas concretas es, bueno, yo si soy gobierno te voy a mejorar la vida de este modo. Me parece que por ahí hay una línea interesante de campaña en lo que está haciendo Delgado. Cabildo pretende una comunicación parecida. Queda poco tiempo, pero también es verdad que queda la etapa más intensa de campaña. Ojalá veamos más de esto. Yo, Ernesto. una sola cosa, de nuevo voy a estar en desacuerdo con mi querido amigo. Para eso son invitados a esta tertulia. Los politólogos no somos tan importantes ni ocupamos un lugar tan relevante en la agenda. Cierto. Tenemos una visión muy distinta, Fito. Primero que de verdad no somos tan importantes, somos trabajadores de las ciencias sociales, algunos producimos más o menos conocimiento desde la academia, otros desde lo privado, la consultura, damos clase, investigamos, todo lo que quiera, pero no somos tan relevantes, no marcamos la agenda pública. No la marcamos. Y yo dudo mucho de que nuestra función además sea alertar todo el tiempo sobre los peligros que tiene la democracia, porque como vos bien dijiste, buena parte de la responsabilidad tiene que ver con la dirigencia. Sí. Nosotros podemos podemos generar materiales, vos has sido un impulsor permanente y la academia estará en deuda contigo de por vida de la defensa de las ideas y de la democracia, pero no somos tan relevantes, no somos tan importantes. Y yo no conozco ningún político que cuando le das a elegir entre la certeza o la casi certeza de ganar una elección, para el cargo que sea, y hacer una campaña flojita, siempre va a preferir ganar una elección. Y eso ¿No tendremos es que discutir con votos. ellos? Che, Ernesto, yo estoy de acuerdo, pero ¿no tendremos que discutir con ellos? Bueno, yo creo que cada uno a veces discute con ellos. El tema es que no somos tan importantes y no tomamos decisiones. Eso me queda Ahora, claro después de las entrevistas que hicimos en el libro Politólogo ¿Para qué? No somos tan importantes, por suerte. Tenés que mandarme los ejemplares, no te olvides. Bueno, reclamos fuera de micrófono. Adelante, sí. No, muchas cosas, pero intentando resumir. A veces las campañas son largas, como decía Fernanda, son una carrera de fondo, no son un sprint de 100 metros. Y hay que evitar el desgaste. Los políticos tienen que tratar de largar ideas fuerzas y a veces si las largas demasiado pronto puede llevar puede llevar al hastío y a perder la novedad. Yo pienso, Novik rumbo al 2019 se pasó hablando del tema de seguridad. Trajo a Giuliani, hizo reuniones, convocó a los demás partidos. Parecía que el tema de seguridad era de Novik. Unos meses antes de la campaña surgió la candidatura de Manini y Río, dijo se acabó el recreo. ¿Qué impactó más en la campaña electoral? Esa frase de Manini la recuerda todo el mundo, que todo lo que hizo Novik y cómo le fue electoralmente a uno y a otro. Otra cosa, todos los que estudiamos esto, los periodistas, los politólogos, los encuestadores, te hablan de que tenés en Uruguay el 70% de la gente termina una elección
haces una encuesta de intención de voto y ya te dice a quién va a votar. ¿A qué público se apunta la campaña? Las campañas juegan dos cosas: reforzar a los que ya están predispuestos a votarte y convencer a los que no lo están. Los que no lo están, los llamados indecisos, ¿qué perfil tienen? No les interesa la política. Ahora, a esa gente que no le interesa la política, la propuesta por involucrarlos es que lean programas de 200 páginas o 150 páginas. No van a leer eso. No. Que le largues ideas. No, eso sí, le tenés que largar ideas, pero esa gente se empieza a preocupar de qué va a votar un par de semanas antes de la elección, no 3 meses antes. Si vos empezás, y está el tema que mencionaba también Fernanda, de los recursos. Vos no podés gastar todo tu recurso 3 meses antes para llegarle a la gente que se va a preocupar de ese tema 2 semanas antes. Acabas de introducir otro tema, flor de tema, ¿no? Es que son muy perpicaz. Flor de tema que da para otra discusión en otra de estas mesas de análisis políticos, ¿no? ¿Qué es lo que preguntaba recién Antonio? ¿A quiénes va dirigida la campaña electoral, en definitiva, claro, ¿no? ¿Quiénes son los que van a eventualmente cambiar el voto o terminar de resolver su voto? Son muy pocos, ¿no? Sí, un porcentaje muy chico de la población. Entonces, la pregunta que a mí me queda abierta es si de lo que se trata la campaña es de llegar a ese sector reducido de la población. ¿Tiene sentido meses y meses y meses y meses de campaña? Ayer vi un spot de Andrés Ojeda. Salió una muchacha joven y decía claramente: para nosotros los nativos coalicionistas, lo importante es quién es el mejor candidato. No habló de ideas, no habló de programas, no habló de propuestas. ¿Y quién es el mejor candidato? Y Andrés Ojeda. ¿Y por qué? Y bueno, porque es fachero, porque tiene un look parecido al de la calle Pou hace 5 años. Bueno. Y eso es lo que está vendiendo esa campaña. Bueno, pero... Y apunta a un público específico, tampoco es que esté equivocado. Dejo mi inquietud, esa que recién mencionaba, para otra discusión. Ahora vamos a cerrar esta. Estaba Ernesto, ¿no? Con un comentario más. Solo una cosa, de algo que de una puerta que abrió Antonio sin decirlo explícitamente. El voto tiene solo una partecita de racionalidad. Y todos los productos, la mayoría de los productos que se crean en una campaña, no buscan a ese elector racional. ¿Para qué se hacen jingles en las campañas? Que son piezas cada vez más importantes. ¿Para qué? Porque no somos seres 100% racionales. Tenemos una parte medular de nuestra existencia que es emocional. Y las emociones se ponen en juego en una campaña. Lo que está pasando en esta es que en realidad los que ponen en juego las emociones que están quedando para el final no solamente son indecisos, no solamente son desinteresados en la política, también son personas que no se identifican con ninguna colectividad, ni las más tradicionales ni las nuevas, y tampoco gente que le interese demasiado lo que normalmente llamamos la calidad de la democracia o el rumbo del país. Son una especie de apáticos políticos y sociales en muchos aspectos. Entonces, las baterías van a estar apuntando allí, y en eso sí los partidos gastan buena parte de sus energías y sus recursos en diagnosticar con la mayor precisión, de acuerdo al perfil del candidato, cómo le puede llegar a ellos y con qué herramientas que van a ser mucho más que programáticas y de ideas, mucho más emocionales. Bueno. Y allí vamos a ver los jingles, los spots de cierre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estoy dando por suficientemente discutido el tema? Sí, porque me estoy deprimiendo. Sí, Fito ya no va a suspirar, sino que va a llorar. Sí, me estoy deprimiendo, así que mejor cambiemos de tema. Fernanda, ¿tú? ¿El remate? Coincido totalmente con lo que está diciendo Ernesto. Me da mucho que anotar un libro que se llama a ver, ¿el libro? Corazones y Mentes. Lo tenía acá porque uno de mis hijos estaba haciendo un trabajo para cívica, porque qué suerte que tienen esa materia todavía en el colegio, ¿verdad, Fito? Sí. Y era sobre partidos y, claro, por supuesto, yo me entusiasmé. Y vamos a cambiarla por marketing. Un componente racional. Vamos a proponer cambiarla por marketing, esa materia. Nunca, no podemos tirar la toalla, no podemos tirar la toalla. Ya continuamos en la tertulia, ya seguimos en un segundo tema de la mesa de análisis político.